Las licencias, ese contrato que te permite utilizar algo que no te pertenece en algún proyecto tuyo, obviamente con un previo acuerdo que beneficien a ambas partes involucradas. Hay diferentes tipos de licencias para cada cosa y situación en particular, desde música, apariencia, nombres o personajes. Usualmente estos se tienen que renovar cada cierto tiempo especificado en el contrato, que casi siempre son anuales. A la hora de renovarlas puede ocurrir varias cosas, pequeños cambios en el nuevo contrato, que puede ir desde aumentar o disminuir el valor actual, modificar algún término de uso o simplemente optar por no renovar, ya sea por no llegar a un nuevo acuerdo o porque simplemente a una de las partes no les interesa renovarla. Si eres nuevo, igual no sabías que los capítulos de licencia, no hace mucho, solo traían a los personajes con su ropa predeterminada, es a las cuales conocemos todos, sin ningún otro cosmético. Obviamente esto lo hacían porque modificar el atuendo costaría agregar un par de ceros al contrato. Pero por suerte eso está cambiando y hemos visto como los últimos capítulos de licencia sí que traen contenido modificado o al menos contenido extra que ya hemos visto en sus películas o series. Pero no solo lo vemos en los nuevos personajes, sino también en los que ya están en el juego, como Myers o Leatherface. Como saben, cada vez que traen un personaje nuevo, es obligatorio que venga con perks enseñables y hacer dichas habilidades costaría mucho tiempo y esfuerzo. Por dicho motivo se las arreglaron en traer skins legendarias, que son básicamente personajes nuevos, al menos estéticamente, pero que no cuentan con habilidades nuevas, ya que son como atuendos que puedes comprar en la tienda, como es el caso de Jill y Claire Redfield de Resident Evil o Cheryl y Lisa de Silent Hill. Y aunque sean solo atuendos, también son licencias. Y yendo por esta rama, hace poco nos revelaron la colaboración con Attack of Titan, el capítulo que no traería ningún personaje ni mapa, pero sí cosméticos exclusivos de la serie al juego, tanto para supervivientes como para asesinos. De hecho se dicen que serían 12 atuendos en total. Por lo que podemos darnos una idea que también quieren hacer colaboraciones, no solo con franquicias de terror, sino con cualquiera que sea famosa, al menos con el tema de la vestimenta. Lo cual es genial ya que nos abre las puertas de ver infinidad de futuros atuendos de muchísimas series, películas o videojuegos, sin la necesidad de traer en sí a sus personajes. Pero, como dije anteriormente, todo esto cuesta dinero. Todos recordamos el día 17 de noviembre del 2021, pues es el día en el que expiraba el contrato entre DVD y Netflix por Stranger Things, una de las series más importantes de esta última empresa. Aunque no sabemos con certeza el motivo por el cual no se renovó. Pero se rumorea que el primer acuerdo en 2019 era por 2 años, y una vez terminado el plazo, Netflix quiso aumentar el precio, a lo cual a Behavior le pareció muy caro, y decidieron no renovar. Sea cual sea el verdadero motivo, ese día el DLC dejaría de estar disponible para comprarlo en todas las tiendas, y no tendríamos novedad alguna sobre el tema. Hasta ahora. DVD Leaks es una cuenta en Twitter que, como su nombre lo dice, se encarga de traernos información y filtraciones sobre DVD. Incluso él mismo nos había revelado no solo el capítulo 24 del juego, semanas antes que se anunciara oficialmente, sino que también nos dio información de los 2 siguientes capítulos. Y como saben, 2 de esas 3 filtraciones resultaron ser ciertas, la última no se puede confirmar aún, ya que falta mucho para ser revelado oficialmente y muy probablemente recién estén en fase iniciales de desarrollo. Hace poco dicha cuenta nos había informado que recibió de un empleado de Behavior 2 noticias, una trataría sobre la colaboración con Fortnite y la otra un contrato preliminar que podría traer de nuevo la franquicia de Stranger Things al juego, junto con un supuesto modelo de Vecna, el antagonista de la 4ª temporada de la serie, como nuevo killer. Al principio no lo publicó ya que no creía que fuese verdad, pero al día siguiente una cuenta muy confiable que se dedica a filtrar información sobre Fortnite había dicho que una colaboración con DVD estaba en proceso. Motivo suficiente para dar a conocer las filtraciones que recibió al público. Días después se dio a conocer que el modelo era hecho por un fan, hace un par de días atrás, por lo que pondría en duda si la información era verídica. Luego él mismo nos dice que pese a que el modelo es falso, aún no hay motivo para descartarlo 100%,
pero también nos dice que no nos ilusionemos tanto, pues estas cosas hay que tomarlo con cuidado. Cada día que pasa nos hace creer que efectivamente todo era falso, hundiéndonos una vez más en el mar de la desilusión. Pero no es la primera vez que nos sentimos así. Desde 2018 venimos con esperanzas de que Five Nights at Freddy's entre al universo del ente, ilusionándonos con cada guiño, referencia o rumores sobre el mismo, pero siempre terminamos navegando en el mismo lugar. Pero al final, de eso se trata todo esto. Dead by Daylight es un juego único. Y no hablo por su jugabilidad, o tan siquiera por su gráfico, a lo que me refiero es que es el único juego donde puedes controlar a Jill Valentine huyendo con Ash William del maldito Pinhead en Haddonfield. 4 icónicas franquicias en una sola partida. Si bien es verdad que está a años luz de ser el juego perfecto, por diferentes motivos, entre ellos por dedicarle más tiempo a la tienda en hacer atuendos para los personajes que para solucionar los incontables bugs que este tiene con cada parche. Pero, una vez más, todo es por dinero. Traer todas estas franquicias cuesta mucho y más aún mantenerlas, y Behavior no es una empresa gigante como lo es Epic Games, Sony o Microsoft, por lo que de alguna manera tienen que obtener ingresos para seguir trayéndonos licencias. Incluso muchos llegamos a pensar que DVD estaría mejor en alguna de esas grandes empresas si es que Behavior decide vender la IP del juego, ya que contarían con más presupuestos para contratar personal que puedan solucionar los errores más rápidamente y hasta incluso ya podríamos detener las licencias que deseamos hace tiempo. Pero sabemos que no pasará esto, al menos no por ahora. Aún recuerdo cuando salió el teaser del capítulo 10, pensando que sería el grandioso Ghostface, pero terminó siendo la Legión. Luego nuevamente ocurrió con el capítulo 15 y las cadenas, donde claramente pensamos que por fin tendríamos a Pinhead, pero nuevamente era un killer original, el arponero. En cada situación tendríamos la misma sensación, pero nunca perdimos la fe, sabíamos que tarde o temprano llegarían, y efectivamente hicieron su aparición en el juego poco tiempo después. No será la última vez que sentiremos esa sensación de desilusión por no salir la licencia que esperábamos, ya que el mundo del terror es muy vasto y hay muchos personajes que nos gustaría ver al menos una vez en el juego. Unos más probables que otros, pero mientras DVD siga con vida, siempre tendremos esperanza de poder jugar con ellos alguna vez. De hecho, ya está confirmado una nueva colaboración con Resident Evil, lo cual traería nuevos personajes y hasta nuevas variaciones de la comisaría. Y por dicho motivo, siempre tendremos la esperanza de volver a ver un nuevo capítulo de Stranger Things en DVD. Si te gustó el video y te quedaste con ganas de más, te invito a que pases a echarle un vistazo a algunos de estos videos y, quién sabe, tal vez sea motivo suficiente para unirte a la familia. Nos vemos pronto, bye.